Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos en Gobierto, el equipo de Gobierto Contratación, que es la solución que tenemos para gestionar el ciclo de vida de la contratación pública para administraciones públicas y en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública, del sector público, del sector privado, gente que pueda ayudarnos a entender un poco más este divertido y un poquito complejo mundo. Y hoy os tengo aquí un invitado de los que precisamente no vienen del sector público. Hola Esteban, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está, Sergio? Pues encantado de tenerte aquí. Esteban, al que estoy desvirtualizando a lo pobre, porque antes se desvirtualizaba en congresos y ahora, y más estando al otro lado del océano, desvirtualizamos por videoconferencia. Es alguien al que sigo en Twitter desde hace un montón de tiempo y que es, como sabéis, bueno, mejor os lo cuenta él. Y ahí vamos con la primera pregunta que es estándar. Y vamos a reutilizar como siempre. Esteban, ¿quién eres y sobre todo por qué la contratación pública? Oye, pues soy abogado, básicamente, no soy otra cosa, soy abogado. Me dedico, pues efectivamente, soy asesor externo, asesor del sector privado, dedicado a esto de abogar por los clientes, ¿no? A aconsejarles el derecho y cuando hace falta defenderles, pues abogar por ellos. Es verdad que trabajo tanto para empresas, operadores económicos, licitadores o contratistas de la administración, como para administraciones también, ¿no? Tanto provinciales, autonómicas como locales, ¿no? Fundamentalmente locales. Pero desde luego desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía privada, Sí. licitando también en aquellos asesoramientos para las administraciones, licitando también para ofrecer mi servicio, los servicios del despacho, porque no trabajo solo, pertenezco a un despacho y la parte que a mí me toca sí es la de abogado administrativista, formación general en derecho administrativo, pero especializado ya bastante centrado en los últimos años en la contratación pública. ¿Y por qué la contratación? ¿Y por qué la contratación pública? Pues es una pregunta que mucha gente y muchos compañeros administrativistas, de hecho, a veces me hacen. ¿Y por qué? Porque es verdad que no es una disciplina habitual. Yo empecé con esto, soy un recién llegado, para toda la gente que conocemos tú y yo, Sergio, en este sector, que vamos conociendo y para toda la experiencia acumulada que hay de tanto servidor público que lleva años en esta materia. Claro. Yo llegué a la contratación con el texto refundido 2011, o sea, que son unos añitos, pero soy un recién llegado. Y con la primera constitución de los primeros tribunales de recursos contractuales. Básicamente entré a partir del recurso especial. Sí. Para mí el recurso especial me pareció, desde el punto de vista procedimental o procesal, llamémoslo, desde el punto de vista de la abogacía, del ejercicio de la abogacía, ¿no? Un mecanismo muy atractivo para la defensa de los derechos e intereses de mis clientes, ¿no? Sí. Y a partir del recurso especial entré en la materia y ahí me fui especializando y me fue gustando. Me ha ido enganchando. A ver, yo creo que todos los abogados tenemos una base civilista, ¿no? Una base en nuestra formación, estudiamos mucho derecho civil, las relaciones contractuales entre personas, los pactos, el cumplimiento de los mismos, el incumplimiento de los contratos, el pacta sunt servanda, el cumplir la palabra dada y llevar y intentar conseguir los objetivos que las dos partes han puesto en ese objeto de ese contrato, ¿no? Y en defender las relaciones entre particulares en ese ámbito de los derechos y las obligaciones, ¿no? Eso, trasladado al administrativo, pues es eso. Es una contratación pública que tiene sus retos, es distinto. Entraremos ahora, que hablaremos de las dificultades que supone en la parte pública de la contratación. Pero básicamente no es un ámbito atractivo para la abogacía. Al fin y al cabo hay conflicto, efectivamente, pero hay mucho ámbito, no sé cómo decirlo, de encuentro también
y Ujú. de búsqueda de la consecución de los intereses comunes también entre las Sí, partes de un contrato, ¿no? Cuando surge el conflicto, pero las dos partes intentan encontrarle una solución al final para cada una satisfacer mejor sus intereses, ¿no? En esas relaciones humanas, yo creo que, no sé si sí, el sí, sí, contrato es lo primero que hicimos, primero quizás nos peleamos en las cuevas, ¿no? claro, Y luego ya hicimos un contrato para dejar de pelearnos, ¿no? Y para conseguir las cosas. Entonces, para un abogado este ámbito es muy atractivo, ¿no? claro. ¿Por qué la contratación pública? Casi es una pregunta filosófica para mí. Porque aúna la parte de interés público y de interés Ujú. general del derecho administrativo, de bien común, y Sí, de la mejor consecución de los fines públicos, y aúna también pues, un principio de libre empresa, de economía, de derecho contractual y de funcionamiento de las sociedades y las economías actuales, ¿no? Entonces, pues claro, hay otros ámbitos que les gustan mucho a los abogados, el derecho penal, el derecho de familia y otras cosas. Esos no me gustan a mí. A mí me eso gusta sí, la contratación. puedo entender perfectamente eso, ¿no? Yo me acuerdo, mi padre cuando me veía estudiar cosas de ciencia de la administración decía, pero chiquillo, haciendo una carrera de ciencias políticas que puedes estudiar de partidos y no sé qué, ¿qué haces estudiando ciencia de la administración? Pues hay amores que hay razones del Efectivamente. corazón que la razón no entiende, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y Sí, el sí, amor por la exactamente. contratación pública y la administración pública lo he tenido yo, bueno, la Ujú. contratación es más nueva, pero la administración siempre. Y claro, pues este tipo de cosas sí que es verdad que por su complejidad y por todo esto que te junta de lo especial del derecho administrativo y del derecho civil y de la economía y Ujú. demás, la verdad es que es un puzzle súper divertido, ¿no? Sí. Y súper enriquecedor, sobre todo si te gustan los retos. Y claro, tú que has tenido una vista de los dos lados y Ujú. asesorando y aconsejando, pues quería preguntarte sobre lo que es ese conflicto y esa dificultad, ¿no? Porque yo me acuerdo, mi director de tesis me decía, el conflicto es lo que nos hace crecer, ¿no? El conflicto es lo Ujú. que redefine las relaciones y lo que te hace evolucionar. Y la primera gran pregunta es, ¿qué es lo más difícil en contratación pública? No tanto para las administraciones, que llevamos un montón de Ujú. programas hablando de esto, sino para los operadores económicos, ¿no? ¿Qué es lo que le cuesta a la gente que se presenta a licitaciones, que gana contratos, que recurre a Sí. adjudicaciones? ¿Qué Para es mí, lo para que mí tienen más más difícil? allá, más allá de los aspectos técnicos, Ujú. con los que luego podemos entrar, aspectos Sí, técnicos de administración electrónica, pero también técnicos ya de sí. interpretación de un artículo en concreto. Más allá de esos aspectos puntuales, yo creo que en general hay una gran diferencia entre la contratación pública y la privada, es que las partes en un contrato público no están en plano de igualdad, Ujú. ¿no? Es clarísimo que la administración, el interés público subyacente a la contratación pública y a toda la actuación de la administración tiene un papel preponderante y la administración tiene prerrogativas en la ejecución de los contratos, pues sabemos, ¿no? De interpretación, de modificación, de resolución, de obligación al cumplimiento, prerrogativas que le sitúan en un plano muy superior y de fuerza respecto a la Ujú. parte más vulnerable. Si habrá algún compañero de la administración pública Sí, que me diga de vulnerable, pues vulnerable mis narices, ¿no? tiene un poco, pero sí, 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 yo creo que en esa relación hay un punto de desequilibrio que Ujú. bueno, me has preguntado para los operadores económicos, ¿no? Pues la Claro, claro. principal dificultad para los operadores económicos es esa, ¿no? Que no están en una situación de igualdad y, bueno, pues evidentemente, aunque la ley, por ejemplo, prevea la posibilidad de la resolución de los contratos por mutuo acuerdo, sabemos que esto nunca, o sea, este es el último remedio cuando Sí. no son de aplicación otros supuestos de resolución del contrato, ¿no? Es la negociación, el acuerdo, la adecuación o ajuste de los contratos no es posible sin las causas y los procedimientos establecidos para la modificación de los mismos. La resolución también está por causas tasadas. La propia interpretación del resultado del contrato es algo que compete exclusivamente a la Ah, administración, ¿no? sí. Y, bueno, luego, pues evidentemente, el último remedio de la tutela judicial, bueno, pues ese es uno al que normalmente las empresas no quieren acudir, ¿no? Nadie tiene ni tiempo ni dinero para gastarlo en una solución de incertidumbre y dilatada en el tiempo, ¿no? Entonces, como ese es el último remedio, pues ese es un instrumento
que en principio se tiene que evitar, ¿no? Pero la principal dificultad es esa, la de... Bueno, y es verdad también que como todo en esta vida al final depende de las personas y las personas que Sí, se encuentren en cada lado de tanto en las empresas como en las empresas contratistas como en la administración, ¿no? Pero al margen ya de la relación personal y del mayor o menor acierto que pueda tener una persona, ese desequilibrio jurídico entre las partes yo creo que sí marca mucho la evolución de las claro. relaciones y las dificultades para las empresas. Claro, porque a fin de cuentas, pues esta autopotestad que tiene la administración y demás, pues te lleva por delante, ¿no? Y sí que es verdad que cuando en el derecho privado y en los acuerdos privados tú puedes tener, y yo cuando he trabajado con sector privado, discusiones enormes sobre lo que quiere decir Ujú, una cláusula, una condición, una definición de un requisito, y ujú, luego te lo encuentras en el sector público, y al final el sector público es juez y parte ujú. en, en un contrato público Que y... ocurre también en las relaciones privadas, pues cuando son Ujú, grandes empresas con las que sí, contratas, ¿eh? A ver quién le discute. ¿Con quién es más fácil discutir? ¿Con un ayuntamiento o con la Volkswagen? Cuando se totalmente. trata de proveerle, no sé, de tornillos para un vehículo, ¿no? Y cuando la Volkswagen te pide X número de tornillos de X características técnicas homologables de tal forma, ¿no? Pues hay contratos, los contratos de adhesión también son muy habituales en la contratación privada, desde luego. Pero bueno, pero sí es verdad que normalmente son relaciones en plano de igualdad que no ocurren con la administración. Claro, ¿no? Y luego, pues está siempre ese juego de la negociación, que a veces incluso cuando el operador, cuando una empresa privada es muy grande, tiene un poquito más de margen quizás, Ujú, y que luego encima también depende, como has dicho, de la persona que te encuentres, ¿no? ujú, De la capacidad de las partes de ponerse en el otro lado, que es una cosa que has mencionado antes y que quiero que hablemos un poquito más adelante, porque efectivamente yo creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Esta falta de confianza o de idea de colaboración que tiene que haber en un contrato, que muchas veces en el sector público no aparece o no dura 10 minutos esa relación de amor, ¿no? No dura ujú, hasta el primer beso a la rana que se queda en una rana y sigue siendo una rana y te vas a comer una rana no sé cuánto tiempo, o que lo que tú te has creído que era, pues hay veces que los contratos no están bien definidos y lo que tú ujú, creas que era A es Z, ¿no? ujú. Pero vamos a avanzar un poquito más y quería preguntarte porque, claro, yo cuando estaba pensando en esto, yo soy un tipo un poco sistemático y muy de clasificar y estas cosas y querría saber qué, qué niveles de dificultad o de problemas hay, es decir, porque hay problemas, pues tú lo has dicho, los problemas técnicos de las plataformas que yo creo que todos hemos vivido, y que, bueno, pues son problemas técnicos y muy puntuales, pero que te hacen sufrir el mal momento, pero luego pasan o no pasan, pero luego hay problemas de discutir un entregable o de discutir unas condiciones Eso. de prestación de un servicio, y eso te deja literalmente sin dormir una Ujú, o 2 semanas, y si no se resuelve bien, te quita las ganas de comer otras 2 semanas, ¿no? Entonces, ujú. ¿cómo clasificarías esto o cómo orientarías Pues, un pues, pequeño pues, mapa de grandes pues, problemas, pues, los pues, sí, grandes hits? pues siguiendo la misma clasificación, el mismo mapa que nos marca la propia ley o la propia Ujú, vida de un contrato, si tiene estas grandes fases, ¿no? De preparación del contrato, la fase de preparación y en la fase de licitación, adjudicación, la ejecución y la extinción, yo creo que hay grupos de problemas sí, fácilmente detectables en todos ellos, ¿no? En la preparación de los contratos, ujú, para mí, no tengo otra obsesión que tanto la planificación como la preparación de los contratos, la necesidad de definir correctamente el objeto de los contratos, la necesidad primero de definir las sí, necesidades a satisfacer, a partir de ahí describir lo mejor posible el objeto del contrato y sobre todo, paralelamente o una vez definido el objeto del contrato, calcular los costes previsibles de los mismos para definir lo mejor posible el presupuesto base de ujú, licitación, ¿no? Entonces, definición del objeto del contrato y presupuesto base de licitación me parecen dos claves importantísimas, las básicas, los sí, cimientos esenciales de la preparación de los contratos.
Luego vendrán, sobre esos cimientos, luego vendrá la toma de decisiones Ujú. en todo lo demás, en criterios de solvencia, en criterios de adjudicación, en condiciones especiales de ejecución, cómo buscamos aquí el encaje de esa vocación estratégica que tienen las directivas europeas y con los criterios sociales y medioambientales. Perdemos tanto tiempo en eso. Esas son decisiones medianamente fáciles de tomar cuando se conoce bien el objeto del contrato y las necesidades Ujú. a las que a las necesidades públicas a las que viene a satisfacer ese contrato, ¿no? Y cuando eso está bien definido, pues luego ya las decisiones sobre qué es lo que podemos creer que es la mejor forma de Ujú. encontrar primero la oferta mejor para conseguir ese objeto y luego las mejores características para que la ejecución vaya bien. Eso ya se describe y se decide mejor cuando se tiene clara el objeto del contrato y su presupuesto. A mí Ujú. me parece que por ahí es por donde empiezan a fallar la mayor parte de los contratos y luego esos problemas se ven luego en la ejecución, Se ¿sí? arrastran, ¿no? Se arrastran a la ejecución. Sí. Luego en la fase de adjudicación, de licitación, bueno, pues Ujú. yo sí creo que, aunque el gran mito de la administración electrónica, de lo difícil que es preparar una oferta y Ujú. presentarla en las plataformas correspondientes y todas estas dificultades, creo que se van superando poco a Ujú. poco, o por lo menos las contratistas habituadas a licitar pues ya van proveyéndose de todos los medios técnicos que necesitan para presentar las ofertas ahí donde necesitan presentarlas, ¿no? Em, yo creo que van aprendiendo ya, o por lo menos las que yo conozco, o Sí. igual me voy a poner una medallita, aquellas a las que yo asesoro. Sí. Vamos a hacer un poco de... Sí, Pero sí, ya sí, van, ya hombre, va- claro. ya va- ya van aprendiendo a no presentar la Sí, oferta en la última media hora. La última media hora sí, está diseñada para que las plataformas fallen. Esa totalmente. última media hora, las plataformas están obligadas a fallar. Entonces, esa Sí, última media hora, pues no, ahí no es cuando te pones a presentar la oferta, ¿no? Además que cada vez más las ofertas son de preparación compleja. Entonces, ujú, bueno, se trata de planificar su preparación pues, para que estén 2, 3 días, 4 días antes de la finalización del plazo sí. de presentación de ofertas, ¿no? Que cuando son 15 días, pues no parece tanto. Pero bueno, yo creo que las empresas van espabilando y van aprendiendo a sortear esas dificultades. Eh, Luego, evidentemente, para las mesas de contratación y demás, pues la valoración de las ofertas y hacerlo bien. A mí Ujú. es una cosa que el informe de valoración de la oferta técnica o de los criterios sujetos a juicio y valor me parece una labor, una tarea difícil de hacer, Sí, difícil, porque básicamente, bueno, pues la motivación que se exige a un informe de esos es una motivación sucinta, pero bueno, tiene que permitir tiene que hacer estar. una comparativa entre las ofertas que permita conocer por qué se han puntuado unas por encima de otras y cuáles son las razones, pero en esa labor el redactor del informe no se puede poner no se puede poner muy imaginativo, ¿no? Porque corre el riesgo de introducir otros subcriterios no estrictamente previstos en los pliegos o de pasarse en las explicaciones. Meter un patinazo, abrir un Sí, melón que no debía. efectivamente. Entonces, me parece una labor difícil de hacer. La comprobación de las ofertas incursas en temeridad o las ofertas anormalmente bajas me parece otra labor difícil Ujú. porque bueno, luego igual también insistimos en la necesidad de profesionalización de toda esta labor, ¿no? De Sí, todas las fases de la contratación pública, pero bueno, yo creo que muchas veces al final es fácil identificar la oferta normalmente baja cuando se han puesto bien los criterios en los pliegos, pero luego analizar si las explicaciones que da la empresa son suficientes o no, o garantizan o no la viabilidad de la claro. ejecución y que luego no vaya a dar problemas, pues no me parece una labor fácil de hacer, ¿no? En cada sector, pues hay algunos objetos, algunos servicios que sean más o menos sencillos de valorar, pero hay muchos, todos tienen sus aspectos técnicos que yo creo que las mesas de contratación les tienen que resultar difíciles de decidir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí niveles de complicación me preguntabas, pues eso, pues Sí, esas son las complicaciones. Y luego ya en la ejecución y en la extinción de los contratos, pues bueno, pues
los problemas son infinitos. Claro, ¿no? claro, Yo claro. estoy convencido de que cuanto mejor se prepare un contrato, menos problemas hay luego en la ejecución. Estoy convencido de eso y quizá mi experiencia sea pues la que es y tenga el sesgo simplemente pues que está limitada a la experiencia que tengo, ¿no? Pero en eso, Claro, en todos los casos donde ha habido buenos pliegos de prescripciones técnicas, que para mí, antes no lo he dicho, en la preparación del objeto del contrato, para mí la identificación de las necesidades y su correcta definición en las prescripciones técnicas me parece esencial. Pero siempre que haya buenos pliegos de prescripciones técnicas que describan bien qué se espera y qué no se espera del sí. contratista, eh, eso ahorra muchos conflictos posteriormente. Aún así, pues los problemas clásicos de las ejecuciones siempre son los modificados y que se tramiten o que no se tramiten, que se hagan de forma irregular o no. Claro. Luego que la contratación se planifique adecuadamente y estemos a tiempo de la siguiente licitación antes de entrar en una prórroga irregular porque se nos ha pasado el tiempo y demás. O ya pues en la extinción de los contratos, sobre todo en los de obras, las discusiones sobre ya lo diré, la certificación final de obra y la Ujú, liquidación de los contratos, en los servicios y suministros, los plazos de garantía y cierre sí. y devolución de las garantías. En todos esos aspectos suele haber dificultades y complicaciones, ¿no? Eh, bueno, no sé, muchos. En O los sea, contratos de creo fin de que obra, mire, perdón, una sí. cosita, lo dejamos apuntado. En los contratos de obra me suele preocupar mucho la difícil relación que suele haber entre el proyectista, entre la redacción del Ujú, proyecto y los errores o defectos que puedan venir de ahí, la dirección facultativa y el contratista, ¿no? En relación con la administración, ¿no? sí. Normalmente, lo normal es que el proyecto se haya redactado con un contrato de servicios, la dirección Ujú. facultativa también se contrate con un contrato de servicios, y ahí yo creo que es legítimo decir que hay grandes déficits en la contratación de esos servicios. ¿Por qué? Esto Porque es, se desajustan, ¿no? O sea, son tres cocineros para el mismo plato y lo que uno sí, proyecta, el sí, otro lo gestiona de una manera distinta y el que construye un poco de sí, una sí, manera casi y que todo, guiado paso a paso. sí, y todos trabajan con unos márgenes muy reducidos, con Claro, unos contratos también muy reducidos. El proyectista cobró cuando cobró y no claro. espera que después se le llame para revisar un error, un defecto o hacer un Ahora ya nuevo en otra cálculo cosa o un y nuevo claro, cálculo del presupuesto que hizo cuando claro. entregó el proyecto, cuando lo entregó. La dirección facultativa quiere que su responsabilidad llegue hasta donde tiene que llegar y no donde no le toca. Esas relaciones, y ahí yo sí creo que para el buen fin de la obra las administraciones deberían poner un esfuerzo en la correcta redacción de los proyectos, la Ujú, correcta contratación de los proyectos y sus sí. posteriores revisiones sin necesidad de actualización, ajuste y demás, en la correcta contratación de la dirección facultativa y, por supuesto, de los contratistas, ¿no? Pero bueno, no sé, hay muchos niveles de complicación. Sí, sí, Pero bueno, pero me pedías que lo sistematizara. Yo creo que el fundamento necesario está en la preparación del contrato y esa es la mejor forma de que luego la ejecución vaya lo más rodada posible. o sea, que hay tal y como lo estoy reconstruyendo yo en mi cabeza, hay Sí. una serie de problemas de base, que son los problemas enormes, que yo creo que todo el mundo que tenga experiencia gestionando algún tipo de proyecto, sector público o sector privado, se Ujú, los ha encontrado, que es que o no se sabe lo que se pide, o no ujú. se define bien lo que se pide, o no hemos entendido todos lo mismo por lo que se está Sí, pidiendo. Y sí. yo me acuerdo, esto en un proyecto que yo tuve en el sector privado, ni el que hizo el pliego entendía lo que pedía, ni el que hizo la oferta entendía lo que estaba ofreciendo, ni el destinatario final de los servicios entendía exactamente Ujú, qué es lo que estaba dándose en el pliego y eso se convirtió en una pesadilla para todo el mundo. ujú, Y luego están los problemas un poco o derivados de la gestión natural, de diferencias de tal, que son exponencialmente mayores cuando está peor definido estos conceptos de base claro. y tanto más probables como más graves y finalmente están los problemas un poco más técnicos, puntuales, que bueno, no son tan graves, pero que son quizás un poquito más frecuentes, ¿no? Pues como esto que decía de las plataformas, que a fin de cuentas dice, bueno, pues
es lo que hay y ya está. Y además, sabes que nunca ningún tribunal ha dicho que porque no te funcione la plataforma te tienen que aceptar la oferta No. porque es una mierda. O sea, perdón por mi francés, eh, pero, pero es lo que hay. Sí, Pero sí. claro, aquí, bueno, me voy a saltar un poco las preguntas porque tanto lo que has hablado al principio como esto me parece súper interesante y es el problema que hay en la contratación pública de que estemos todos, nos demos cuenta todos de que estamos en la misma página, ¿no? A la hora de hacer Ujú, una licitación, una ujú, adjudicación, una gestión de un proyecto. Primero, definir todos cuál es esa página, y a mí me ha pasado muchas veces que ves una licitación y dices, esta gente no sabe exactamente qué está pidiendo y quien está haciendo la oferta o tiene que tomar decisiones valientes o tiene que recurrir al periodo de preguntas ujú, sí. y hay muchas veces que hay un interés un poco, más bien poco profesional, dice, bueno, yo no pregunto por si acaso y aprovecho esto para explotarlo en mi ventaja competitiva Ujú, y luego ya vemos cómo lo gestionamos y el jefe de proyecto tendrá una vida un poco triste y miserable ese tiempo. Y luego el hecho de que, bueno, una vez que ya estás en esa situación, lo que hay que hacer es generar una manera de diálogo y de encontrar los puntos de encuentro, ¿no? Y entiendo que esa es quizás la parte más enriquecedora y también que más tiempo consume de tu trabajo, ¿no? Como abogado, tanto en un lado como en otro, ¿no? ujú. Cuéntanos un poco qué Al es de fin, al esta fin- situación, cómo evoluciona, porque también hemos cambiado de leyes y demás, y hay una demanda de profesionalización y eso Sí. también influye y demás. Bueno, ¿cómo ves esta necesidad de entender la contratación pública? No como muchas veces a mí me ha pasado, que se ve como rivalidad, sino como un entorno de colaboración normal, como se ve normalmente en el sector privado, ¿no? El- a mí me parece, a ver, uno de los pilares esenciales de la actuación pública y de la administración pública. La compra pública es la forma en la que se provee de los medios necesarios, tanto materiales como técnicos y personales, para poder hacer lo que de otra forma no podría hacer la administración pública, ¿no? Y cualquier empresa de mediano tamaño tiene un departamento de compras potente, bien Ujú, profesional, bien preparado, que sí, se toma muy en serio la necesidad de hacer milagros con los pocos recursos que la empresa le da, ¿no? Tenemos este dinero y el dinero público es un dinero finito, ¿no? Y todas estas necesidades públicas que satisfacer, ¿no? Y cómo lo podemos hacer de la mejor forma posible. Eficacia, eficiencia, todas estas cosas que dice la sí. ley, pues al final es intentar gastar lo mejor posible para llegar a dar los servicios que necesitamos dar lo mejor posible en beneficio de la ciudadanía, que es al final a la que nos debemos. Eso que me parece a mí la esencia de la contratación y de la compra pública es algo que yo creo que también interiorizan muchos empresarios, muchos contratistas Ujú. responsables, porque los hay muchísimos, ¿no? Evidentemente el conflicto está y surge cuando hay problemas, pero hay infinidad de empresarios muy responsables que saben que están dando servicios a la administración y que lo quieren hacer bien, ¿no? Cuando algo no tiene explicación en la ley o no tiene solución suficiente en los pliegos o no tiene salida fácil porque no está bien Ujú, redactado en aquello donde encuentras la respuesta, al final la última pregunta siempre es la esencial. Bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en esta relación? Otra claro. vez, ¿no? ¿Cuál es la necesidad pública a la que nos debemos? ¿Qué es lo que buscábamos? Bien, no acertamos en escribir esto, pero hagamos otra vez, volvamos hacia atrás en la película y bueno, ya que estamos en esta relación, ¿para qué estamos? ¿Cuál es la necesidad de satisfacer y cómo encontramos la mejor forma de hacerlo, ¿no? Ujú, Alguno pensará, sí, es muy tentador, pero esto al final también puede servir de vía para convertir el contrato en aquello que no era tampoco. Y claro. evidentemente hay que tener pues, todas las prevenciones porque no se trata, por supuesto, de desnaturalizar la relación y de convertirla en otra cosa. Y por supuesto no es excusa para modificar el contrato como les apetezca a las Hombre, partes ni cosas de esas, ¿no? Se trata de intentar de la forma más honesta posible
si se ha llevado el principio de integridad a la ley, A ver, será para utilizarlo, ¿no? claro, claro, Pues claro. seamos íntegros, ¿no? Seamos honestos, digamos la verdad y bueno, cómo vamos a dar mejor respuesta posible a las necesidades públicas y a ese interés público subyacente en el contrato, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Luego, y volver a insistir, saco otra palabra, otra vez, la profesionalización, Sí. el departamento de compras. Yo creo que, sobre todo ayuntamientos, hasta los más pequeños, pues no. Pero ayuntamientos muy pequeños se han dotado siempre de oficinas técnicas, de departamentos de Ujú. urbanismo suficientemente Sí, profesionalizadas, sí. con perfiles de arquitectura técnica, de delineación, de inspectores de medio ambiente, inspectores de obras, o sea, equipos técnicos profesionalizados dedicados exclusivamente a esa materia, ¿no? Del urbanismo, de la Sí. planificación y de la ejecución urbanística, ¿no? Pues eso, que es una parte importante, no digo que no sé, nunca he sabido por qué es tan importante, ¿eh? Pero eso, que es una parte importante del funcionamiento de los ayuntamientos, pues no se traslada Claro. a la contratación. Y yo creo que la contratación, si la recaudación ejecutiva también tiene, ¿no? Evidentemente, también tiene sus equipos profesionales, la tesorería, mejor Sí. dicho. Si la tesorería del ayuntamiento tiene a su equipo profesional, la contratación pública me parece que es de cajón. No sé Sí, 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 explicarme de sí. otra forma. Ahí también, perdóname a mí el francés también ahí, porque no sé, me parece de cajón que la contratación pública esté profesionalizada y esté encomendada a equipos públicos, ¿eh? No, a equipos públicos suficientemente especializados y con conocimiento técnico en esa materia. Si lo hay, si hay ese conocimiento, el contratista también tiene un interlocutor Ujú. más Sí, preparado, más sí, desde capacitado luego. para tratar la cuestión. Y ahí es otra de las dificultades que muchas veces he detectado. Aunque la ley obligue a designar un responsable del contrato en los pliegos, Ujú. pues eso muchas veces falla. Sí. Falta y, y luego o no se designa o se designa un departamento o a quien se Y ya designa está. en realidad no. Era alguien a quien se ponía para, pues, no sé, el Claro. responsable del área correspondiente, pero no es en realidad el interlocutor capacitado para dar respuesta a todas las vicisitudes que puedan surgir en la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, esa falta de un interlocutor a veces se nota también, ¿no? Se nota mucho, se Se nota nota mucho. Y una duda que tengo, porque claro, tú eres abogado, yo mucho. quizás marcado por esto de tan español de pleitos tengas y los ganes y demás, ¿en qué punto intervienes tú? Porque yo digo, pues si a mí me dicen, está llamando el abogado de tal por un tema de un contrato, dices, jo, ¿cómo ha escalado la cosa, no? Pues Pero, no, qué va, qué va, qué va, qué va. Qué va, somos, a ver, igual es porque se entiende mal la profesión sí, 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 y parece que solo litigamos, claro, claro, por eso parece te que digo. solo actuamos ante tribunales. Y no, no, de eso nada, de eso nada. Los abogados, sobre todo, y creo que tengo además una estadística fiable, en mi caso, Ujú. el 85% de Uh, mi volumen de trabajo es ujú. de asesoramiento extrajudicial Sí, y solo el 15% es litigación. claro. Es decir, solo el 15% de mis asuntos, encomiendas, encargos o peticiones de asesoramiento por parte de clientes públicos o privados acaban Ujú. en los tribunales. Sí. Y la inmensa mayoría de mi trabajo consiste en un asesoramiento extrajudicial. Asesoramiento que es preventivo, muchas Sí, veces. Preventivo le llamo yo a asistir en la preparación de los contratos, en la ujú, redacción de pliegos y demás a las administraciones, pero preventivo también le llamo a la preparación de las ofertas, ujú, el cálculo de las ofertas, el cálculo de los costes de la sí, empresa también para que la oferta sea seria. ujú, eh, y luego asesoramiento cuando surge el sí, conflicto hay mucho asesoramiento que hacer antes de llegar a un procedimiento. Entonces, cuando llama el abogado a la sí, administración, por ejemplo, o al contrario, cuando llama el abogado, sí, normalmente quien está llamando es sí, un interlocutor técnico con cierto conocimiento de la materia, que lo que sobre todo está buscando desesperadamente es una solución para su cliente. claro. Nos dedicamos básicamente a eso.
Entonces, Sí, sí, sí. cuando llamamos, no llamamos, o por lo menos esto no es como una película en la que llama el abogado y hay que echarse a temblar porque este abogado es de los que da una patada en la puerta y dice, no toque un pelo a mi cliente. No, Total. no, no somos así. No somos así. Deténgale o mándele a casa. No, vamos, no, en absoluto. O sea, normalmente somos gente que intentamos estudiar las cosas para buscar una solución que llamamos a la administración y habiendo estudiado un poquito y habiendo dicho, bueno, a ver si las cosas pueden ir por aquí y por allá. Jo, y la magia surge, perdóname, pero Sí, porque a sí, veces sí. hasta también nos ponemos románticos. La magia surge cuando en el otro lado Ujú. encuentras a un interlocutor Claro, igual de preocupado, diciendo, pues efectivamente, yo también había pensado en ese par de soluciones o en esta tercera también. Y al final, pues no somos, o sea, peleones, pues cuando hace falta serlo, pues ¿no? Evidentemente, y cuando en el otro lado no encuentra respuesta, pues evidentemente al final hay que optar por otras vías, ¿no? claro. Pero no, yo insisto mucho, esto, compañeros de Twitter, amigos ya, porque yo creo que nos Sí. consideramos ya todos amigos, cuando me han oído mucho ya, o sea, ya lo diré, eh, como es, me está saliendo mal, glorificar, no me sale. Sí. Bueno, ¿El alabar, qué? alabar. Me ¿Alabar? han oído mucho alabar al recurso especial y a los tribunales de Ujú. recursos contractuales. Ahora ya quizá ya hay demasiados y sobre todo el central nos está mareando demasiado con sus cambios de criterio. Pero bueno, no importa. Claro, Para mí sigue siendo una herramienta válida. hombre. Una herramienta porque es una forma, cuando ya la negociación y el acuerdo no son posibles o cuando no es el ámbito, pero son una forma de dar una respuesta rápida, técnica y especializada a un problema concreto en la fase de adjudicación de los contratos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque si a los abogados algo nos da pavor es no tener otro remedio más que ir a tribunales. Es que Claro, es lo último que queremos hacer. claro, Es lo claro. último que queremos hacer. Sobre todo cuando trabajamos para empresas. Para una empresa nunca es una solución decirle, tiene usted toda la razón del mundo, toda. Es más, mire si la tiene, que además le aseguro yo que se la van a dar. No, Pero de aquí a unos años pero se la van a y un dar poquito dentro de de dinero. 2, 3 años y un poquito de dinero, efectivamente. Eso no es solución. Y por supuesto nunca se la van a dar. Quiero decir que Sí. nunca un juicio tiene un resultado cierto, ¿no? Luego es lo último que queremos porque es demorar la solución, llenarla de incertidumbre y jugársela a eso, a la solución incierta de un procedimiento judicial que sobre todo lo que hace es tardar tiempo. Entonces, lo último que queremos hacer es litigar, de verdad. Por mucho que parezca que eso, ¿no? Que llama el abogado y llama. Sí, 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 por eso te digo que, claro, digo, ojo, yo me imagino que por cualquier licitación que tenga yo, porque yo alguna vez que he asesorado haciendo pliegos, Sí. mi idea siempre es evitar, pues, por un lado, que haya malos entendidos, pero por otro lado, normalizar la manera de resolver conflictos, al menos a un nivel bajo. Digo, a mí me llega por un contrato que se está yendo un poco mal y me dice, te está llamando el abogado de tal ayuntamiento y ya te digo yo que me da taquicardia nada más que de pensarlo, ¿no? Pero claro, también es cierto que por otro lado, yo pienso muchas veces cuando concurra una licitación o lo que sea, dices, jo, ¿cómo habría agradecido que esto lo hubiera escrito alguien que sabe? Hombre, por Dios, que distinga una cosa de otra o que sepa cómo se llama esto concretamente y que yo no tenga que adivinar. Y claro, eso también es un comodín, ¿no? O es una gran ventaja tener gente que sabe qué recursos hay, qué instrumentos, de qué manera plantear el conflicto para encontrar un punto de situación y de solución. Y eso puede ahorrar un montón de problemas. Lo que pasa es que también ahí caemos un poco en lo que decías al principio, la administración es hasta cierto punto juez y parte y hay veces que dicen, mira, es que yo alguna vez lo he visto, dice, es que yo no tengo nada que negociar contigo, en el pliego yo interpreto que pone esto y ya me puedes ir dando esto, ¿no? Ya no me meto en si es fundamentado o no, porque yo he visto un poco de todo en mi experiencia, seguro que tú has visto mucho Eso, más, sí. pero sí que es verdad que hay veces, también te digo lo contrario, que muchas veces le dices, tú sabes, este cliente o esta administración sabe
que ellos tampoco han estado del todo finos en esta situación Ujú. y si se lo expongo bien, sé que me van a entender, ¿no? Pero claro, el espectro humano de dramas y Ujú. discusiones y todo esto puede ser enorme, ¿no? ¿Y cuál es tu percepción como profesional? He dicho, un 85% de las veces no llega la sangre al río o no llegamos a tal. No, Eh, esa matemática la hago por mi volumen de facturación, porque sí, puedo sí, hacerlo sí. a final de año, puedo decir, bueno, esto es lo que mi trabajo lo dedico a esto, más que a litigar. Y, y es algo muchas veces tan poco jurídico Ujú, como lo que te decía antes. Depende tanto de las personas, del claro. talante de las personas, de la suerte que tengas cuando encuentras a, también de la que eres capaz de poner, ¿eh? Y muchas veces filtramos a nuestros propios clientes y dices, deja, Sí, sí, sí. que eres muy Este lo. cerril, no hagas tú la llamada, ya la hago yo. Olvídate, ¿no? O sea, no. Sí. Te Esa, estoy esa, esa, protegiendo de ti esa, esa, mismo. esa no es la actitud, efectivamente, esa no es la actitud y no, vamos a buscar una solución. Y eso muchas veces hay que decírselo a tu cliente con perdón de algún alcalde que me escuche, aunque sea el alcalde, ¿no? Exactamente. Sí, Bueno, sí, sí. yo estoy convencido además de que como los médicos y a veces hasta como los curas, los abogados tenemos la obligación de plantarnos también ante el cliente, ¿no? De decir, no, oiga, Totalmente. vamos a ver, eso no es así. Y sí puede ser de esta otra forma. Al final en eso consiste nuestro consejo, ¿no? Somos técnicos del derecho, se supone que nos tenemos que estudiar la ley para saber el marco, las reglas del juego en las que se tienen que mover nuestros clientes, sean públicos o privados, los constreñimientos que también tienen, evidentemente, porque muchas administraciones públicas, por mucha voluntad que tengan, tampoco pueden poner cualquier solución encima de la mesa. Ujú, claro. Evidentemente, o sea, por mucho que empatice con el contratista, pues no, oiga, pues No tampoco te se puedo puede. aumentar el No, presupuesto el ya está, es lo que, 60%. efectivamente, es lo que hay, ¿no? Pero incluso esos constreñimientos, esas limitaciones, esas explicándolas y buscando fórmulas de acuerdo, pues estaba pensando en que hay vías alternativas de resolución de conflictos que están muy de Ujú, moda y demás, que para la administración están limitadas, pero alguna experiencia ya hemos podido poner en marcha de pseudomediaciones, sí. pseudomediaciones, ¿no? Más que nada la búsqueda de la perspectiva de un tercero imparcial, aunque solo sea como consejo, poniendo Ujú, sí. poniendo de claro el ámbito hasta el que puede llegar ese consejo y la libertad que cada parte todavía puede tener de tomar las decisiones oportunas, sin proponer a nadie ni un arbitraje, ni nada vinculante, ni nada, pero por lo menos buscar una especie de tercero imparcial que analice técnicamente un Ujú, problema y aporte alguna solución que pueda convencer a las partes. Hay distintas formas de buscar arreglos, ¿no? Evidentemente todo eso luego tiene que pasar por el filtro de legalidad correspondiente y todo, evidentemente tiene que ser no solo posible, sino legal, ¿no? ujú. Pero las cosas no son ni blanco ni negro y por supuesto normalmente cuando la respuesta que se recibe es pues ahí tienes los tribunales, pues ahí Pues es lo que es hay. el fracaso del asesoramiento, pues es lo que Hemos hay. terminado el camino y empezamos otra. Y empezamos otra, ¿no? Sí, sí. Y te iba a hacer, has hablado de la profesionalización y has hablado de Mm. un ejemplo que yo siempre lo veo muy claro y además lo vemos cuando hacemos estudios de contratos y demás, como claramente los contratos de obras Ujú, tienen un equipo técnico generalmente por detrás y lo ujú, notas en que, por ejemplo, los CPV son más específicos, ujú, la atracción de competencia es mucho más alta, etcétera, etcétera, y ahí hay una transferencia. Hemos hablado de la profesionalización y hay ujú, yo creo que hay dos vías de interpretar la profesionalización, que una es profesionalizar la contratación pública, el profesional de la contratación pública, punto, pero por otro lado, y creo que es la idea de alguno de los legisladores que hicieron la ley de ujú, contratos, no sé de cuál, de qué porcentaje de tal, que es la profesionalización también en contratación pública, por así decirlo, de los promotores y también del sector profesional, ¿no? sí. Eh, ¿Cómo crees que estamos evolucionando? Porque ya llevamos un quinquenio de ley y cómo crees
que debe hacerse esta profesionalización tanto por parte del sector público como del sector privado? Estando tú viendo ese conflicto y entendiendo que yo también coincido contigo, cuanto más profesionales somos a la hora de hacer pliegos, licitaciones, gestionar el contrato, hacer el seguimiento, todo esto, menos conflictividad hay porque más entendemos, menos ambigüedad tenemos en todo lo que hay relacionado con esto. ¿Cómo crees que debemos avanzar? ¿Más profesionalización de la contratación y que luego eso contagie a la promoción y a las empresas? ¿O que la contratación se infusione un poco en la profesionalización de las distintos promotores y operadores económicos y demás? Yo creo que tendría que liderarlo la administración pública. Uh-huh. Al final, porque eso es lo que yo creo que influiría en el comportamiento de los operadores económicos. Los operadores económicos que al final están para vender, ¿no? Para vender, sean servicios, Sí. sean suministros, sean obras, y que están pues para buscar clientela, buscar trabajo y tener actividad económica. Normalmente su tendencia es la de adaptarse a los requerimientos que le ponga el cliente correspondiente, ¿no? Y Claro. de intentar hacerlo como el cliente le pide, sea la Volkswagen o sea la Diputación Provincial de algún lugar, ¿no? O sea una administración Sí. pública, una empresa privada o sean ciudadanos particulares los clientes finales de sus servicios, ¿no? Se adaptan y a trancas y barrancas y algunos con más acierto que otros, pero al final no les queda otra más que adaptarse a las maneras de esto. Cuando las maneras, los procedimientos y la profesionalización del cliente, que para mí es la administración pública, y la administración tiene que tener claro que es el cliente y que por lo tanto es la que establece las condiciones de aquello que necesita recibir, ¿no? Cuando esos son profesionales, los proveedores de servicios necesariamente se podrán adaptar, ¿no? Y para mí no sirve, si no hay profesionalización en la administración, no sirve que las empresas privadas estén profesionalizadas, digamos, cuenten con sus departamentos de compras profesionalizados, porque no se van a encontrar con el otro Claro. lado de la ecuación, ¿no? No van a recibir, si la administración pública no tiene capacidad, las empresas no van a recibir un feedback adecuado para que la relación sea fluida. Para mí donde más falla es en el lado de la administración. Claro, y quizá una mayor profesionalización en la administración pública haría más competitiva la profesionalización en el sector privado, ¿no? Es decir, Sí, claro. yo lo pienso mucho que dices, pues cuando no hay un buen criterio de profesionalización, cuando no hay ni siquiera una buena definición de los pliegos, al final todo el mundo compite por precio y eso es muy poco profesionalizable, tanto en la generación de la oferta como en la gestión del proyecto, porque ya te digo yo que si recortas por precio no vas a buscar un jefe de proyecto excelente porque al final el jefe de proyecto es el dinero en el que menos quiere gastarse todo el mundo. Sí, sí. Tal. Pero claro, cuanto más profesional y más claro está toda la gestión del seguimiento de la ejecución de la contratación, más valor estás poniendo en tener a alguien profesionalizado haciendo toda la oferta y gestionando todo el proyecto, ¿no? Quizás esa parte tractora sería mucho más interesante, ¿no? Me he encontrado con algún caso en el que incluso, precisamente por vacío de la entidad pública, por un vacío de responsabilidad, de profesionalización o de liderazgo en el seguimiento del contrato, al final la empresa privada es la que se ha hecho con ese espacio. Sí. No quiero detallar más, No vamos a pero decir nombres. no, ni siquiera probablemente actividades, o no quiero que se me escape Claro, no. nada que permita identificarlo, ¿no? Pero incluso el espacio físico, Sí. jurídico, la apariencia o la cara frontal de la administración acaba siendo ocupada por una empresa que lleva años en esa actividad sin más control que pues la propia dejadez de esto, ¿no? Y no, pues evidentemente eso es todo menos anticompetitivo, es todo menos eficaz y eficiente y es todo
menos público, ¿no? Eso es, al final, un ámbito en el que ni el servicio se presta bien, ni el dinero se gasta bien, como es Claro. debido, ni los objetivos se consiguen, ¿no? Nada. Entonces, y ahí es yo creo que por ausencia, cuando ocurren esas cosas es por la ausencia del control necesario. Claro. Porque si por un lado al comienzo de la conversación, Sergio, te decía que uno de los grandes hándicaps es que en la contratación pública no hay una verdadera igualdad, porque la Sí, administración tiene sus prerrogativas, sí. pero en situaciones patológicas, precisamente cuando la administración ni siquiera ejerce esas Ujú. prerrogativas, se generan situaciones patológicas que son captadas, cautivadas Sí. por las empresas privadas y que son muy, Y muy, que se lo quedan. sí, sí, Hacen su cortijo sí, y sí. para adelante. Entonces yo sí creo que tiene que liderar la Sí, administración en serio. Al final es el gasto público, es sí. a qué destinamos el dinero, el escaso dinero que tenemos. Ya, evidentemente pagamos nóminas y hacemos muchas otras cosas, pero comprar obras, servicios Claro. y suministros, eso es una labor esencial del funcionamiento de la administración. Y yo creo que es ahí donde habría que poner el acento, en esa profesionalización. Las empresas seguirán, se amoldarán, desaparecen. De los entornos profesionalizados desaparecen las empresas piratas y Sí, acaban siendo sustituidas por empresas responsables claro. que saben cómo dar respuesta a las exigencias de la administración. Sí, sí, sí. Bueno, la última pregunta, muy rápido, porque ya estamos fuera de tiempo y no vamos a decir que viene el siguiente programa, pero, pero te iba a preguntar, pues siempre me gusta acabar con una nota positiva y te iba a preguntar, ¿qué pasaría si no hubiera conflictividad en la...? Pero me ha gustado tanto el planteamiento que tiene de que también el conflicto forma parte de la Sí. dinámica natural y es... ¿cuál crees o cómo crees que deberíamos normalizar o si está debidamente normalizado el conflicto en la contratación? Ya hemos visto estos tribunales de recursos especiales y demás. ¿O cómo sería una relación en la que estuviera más normalizado quizás este conflicto, esta diferencia de pareceres entre administraciones y operadores económicos en términos de contratación, ¿no? Es decir, eh, que no esté bien definido o que muchas veces dependa de esta falta de profesionalización y demás, nos cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho tiempo, nos cuesta peores contratos, podríamos Ujú. mejorar por ese lado. ¿Qué crees que deberíamos hacer por ese? A ver, la planificación me parece esencial. Ujú. Donde peor se definen los contratos es donde menos planificación hay, donde mejor planificación, pues la planificación anual, Sí, casi me atrevería a decir que quinquenal, o sea, la sí. visión a largo plazo de las necesidades de la institución y la planificación para el próximo ejercicio, pero con visión para los siguientes de cuáles son las necesidades de la institución, de la entidad correspondiente y su política de contratación y ya detallando después los proyectos concretos y las necesidades concretas que se van a contratar. Ujú. La planificación me parece esencial y lo demás pues suele ser improvisación y de la improvisación pues vienen tantos otros problemas. Al final, si la ley es demasiado compleja, porque es demasiado compleja. Sí. 347 artículos, 50 y pico disposiciones y cada una de cada una nacen 10 problemas. Pero la hoja de ruta que traza no es tan complicada, para mí no es tan Sí. complicada de entender. O si no, quitémosle a la ley todo lo que sobra, quedémonos solo con Ujú. la directiva y la directiva ya nos marca ya las pautas. Y las pautas, me voy a repetir, pero básicamente es esa planificación en la que te decía y luego ya en cada contrato la correcta definición de las necesidades que se tienen que Ujú. satisfacer, el objeto del contrato y el presupuesto. Cuanto mejor asentemos las bases, los cimientos de cada uno de los contratos, menos conflicto tendremos después o más fácil será de solucionar el conflicto que surja, Y porque el que siempre, tengamos porque, tendrá porque, más porque sentido, ¿no? tendrá, Será tendrá más conflicto sentido. que no sea conflicto ¿No? por cualquier tontería que no Y, hemos definido, no hemos dicho antes. sí. Y luego para mí el convencimiento de que atender a eso, atender a que estamos gastando dinero público y satisfaciendo necesidades públicas, tanto para las administraciones como para las empresas, es la última razón, la última ratio para la resolución de todos los intereses en común que pueda haber.
Las empresas están para intentar ganar dinero, no te digo ya ganar dinero, sino intentarlo, ¿no? Para procurarlo, o procurar no perder demasiado. Pero la mejor forma de conseguir esos objetivos también es atender al objeto de ese contrato. O sea, la mejor forma que tienen las empresas de conseguir sus objetivos es dar respuesta a cada uno de los contratos que firman y dar la mejor respuesta posible a cada uno de los clientes con los que contratan. Las empresas son muy sensibles a las necesidades de sus clientes porque saben que sin clientes no tienen absolutamente nada que hacer. Bueno, pues eso la administración pública también tiene que saber utilizarlo y las empresas también tienen que saber reconocerlo. Casi que hay alguna, en el aspecto patológico o negativo de la contratación, casi que hay como una especie de dejadez o falta de responsabilidad en el sentido de que, bueno, como estamos gastando dinero que no es de nadie, pero no, en el otro lado no, te encuentras con administraciones muy responsables y con empresas muy responsables que saben que la mejor forma de que todas satisfagan cada una sus intereses es la de ser honestos y atender debidamente a las necesidades públicas a satisfacer en cada uno de los contratos. El mejor resultado para una empresa privada también es hacer bien su trabajo y cobrar lo que toque cobrar por el trabajo que tiene que hacer. Y esa es la mejor forma para mí de gastar el dinero público y también de que las empresas atiendan a sus objetivos particulares. Pues muy bien, o sea que, vamos, básicamente hay que apurar el margen de mejora de hacer las cosas lo mejor posible para que el conflicto sea solo el inevitable y el que nos permita evolucionar y ya está. Algo tan lógico como eso, pero con una ley de 350 artículos y con unas prácticas realmente complicadas. O sea que el camino queda por andar. Pues Esteban, ha sido un rato estupendo y yo he aprendido un montón también mirando esto desde un punto de vista que no estoy acostumbrado a mirar. De verdad que sí, ha sido estupendo, muy, muy a gusto. Muchísimas gracias ¿Verdad que sí? por la oportunidad. Aquí no nos comemos a nadie y nada, nos vemos en la próxima mesa de contratación, que será igual de interesante y distinta, pero no mejor porque no creo que sea posible, ¿vale? Venga, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.